Muy buenas noches, mis hermanos. Les saluda el pastor José Colihuinca nuevamente, hermano, en este lugar. Le envío un cariñoso saludo a todos mis hermanos en Cristo Jesús, esperando que estén todo bien en Cristo, hermanos, cuidándose el uno al otro, hermanos amados. Que todos nos cuidemos, hermanos, y nos quedemos en casa, porque, hermanos, todos sabemos de este virus que anda, hermanos, muy fuerte, contaminando a la humanidad. No solamente, hermanos, pueblo chileno, sino todos los países, hermanos, tan complicados por causa de esta pandemia. Por eso, hermanos, es importante quedarnos en casa, cuidarnos. Sabemos que estamos en un tiempo difícil, hermano, pero esto con la ayuda de Dios se hace más liviano. Por eso, hermano, tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo, humillar los corazones, hermanos, y rogar a Dios que pase luego este virus y que de una vez por todas, hermanos, sea todo vencido, pero lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, que es muy importante que todos y cada uno de nosotros oremos, hermanos, estemos en oración continua, los corazones humillados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, le paso a entregar un devocional que queda en San Juan capítulo 5, del 1 al 5, lo leo en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba ciego, estaba enfermo. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Aquí había un hombre enfermo que hacía 38 años que estaba enfermo. Por eso dice, hermano, empezando desde el verso 1, como título lleva esta palabra de Dios: Jesús sana a un hombre en el estanque de Betseda. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Bendito sea el nombre de Dios. Habiendo una fiesta de los judíos, una fiesta costumbrista que tenían aquello, pero en fiesta, hermano, aquella fiesta que ellos era una fiesta cristiana, una fiesta espiritual, no era una fiesta como la que conocemos hoy día nosotros, sino una fiesta de ellos porque habían razones, hermano, que ellos hacían fiesta, ya sea por la cosecha, ya sea por la siembra, hermano, una de las fiestas que ellos hacían por agradecimiento a Dios. Amén. Esa es la fiesta que había, hermano, cuando subió nuestro Señor Jesucristo también arriba a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de la ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Amén. 5 pórticos, dice la palabra de Dios, 5 puertas. Entonces, pero aquellos enfermos, hermanos, se agolpaban en una parte de la puerta, que era las puertas de las ovejas. Entonces,
ahí se juntaban todos los enfermos, hermano, en estos días. En estos yacía una multitud, dice, ¿ve? ¿Se dan cuenta, hermano? En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué, hermano, esperaban el movimiento del agua? La palabra de Dios dice, hermano, que porque el agua cuando se movía, el que se mojaba en esa agua se sanaba de cualquier enfermedad que podría haber tenido, y salía, hermano, tranquilamente caminando, se olvidaba, se iba todas las enfermedades. ¿Por qué el agua se movía, hermano? Como dice la palabra de Dios, hermano, porque había un ángel que movía esa agua. Por eso dice el verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, eso es lo que hacían aquellos en aquel tiempo, los que estaban enfermos, esperaban el movimiento del agua para poder llegar en ese movimiento de agua para recibir la sanidad. Y eso, hermano, no es porque el agua era milagrosa, no es porque el agua contenía los remedios, sino que el agua, hermano, era el movimiento sobrenatural. Un movimiento que, como dice la palabra de Dios, descendía de tiempo en tiempo un ángel a mover el agua. Y todos los enfermos veían, en el momento que veían que se movía el agua y llegaba, el primero que llegaba a ese estanque, a esa agua, se sanaba. Entonces, por eso que había una multitud, no todos podían acceder en el mismo momento, sino que el que llegaba primero. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Por eso que nosotros, hermano, tenemos que también ser el primero, hermano, en llegar a la presencia de Dios. Hermano, todos vamos a proceder ¿no es cierto?, al arrepentimiento. Todos, hermanos, nos arrepentimos y todos procedemos, o sea, vamos a llegar a la salvación, hermano, pero estemos listos, hermano, para llegar a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estemos atentos, hermano, a la presencia de nuestro Dios cuando el Señor aparezca en la nube, hermano. La palabra de Dios dice que el Señor va a aparecer, hermano, en las nubes, y lo veremos en un abrir y cerrar de ojos. Solamente imagínese, hermano, cuánto se va a demorar. Por eso que nosotros no podemos, hermano, dormir. No podemos, hermano, decir, yo un ratito más lo voy a ver. No, hermano, hay un tiempo preciso que va a ser la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, eso tenemos que tener bien en claro, en un abrir y cerrar de ojos. Usted, si no hermano, no se preocupa, hermano, no nos preocupamos de estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, no lo vamos a ver. Por eso que la importancia, hermano, de nosotros, como los enfermos aquí, el que llegaba al agua, el que tenía la oportunidad de llegar al agua se sanaba, pero la sanidad era para todo. Entonces, por eso que la palabra de Dios aquí dice que el ángel bajaba del cielo de cuando en cuando para agitar el agua. Descendía, dice, de tiempo en tiempo, no de cuando en cuando, de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese.
Bendito sea el nombre de Dios. Eso es, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer, estar preparados, estar listos, entonces, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el 5 dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Bendito Dios. Hermano, esos 38 años que estaba enfermo, ese varón no podía sanarse. ¿Por qué? Porque estaba en su lecho, estaba enfermo y en su lecho, acostado. Hermano, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano?, le preguntó el Señor Jesucristo al hombre. Y el hombre le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Aleluya, bendito Dios. Ese, hermano, no queremos llegar después. Queremos estar ahí, hermano. Para eso tenemos que tener fe en Cristo Jesús. Bendito Dios. Dios vino a demostrar una cosa. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, vino a demostrar una cosa muy al simple vista, hermano. Se ve muy simple, pero no es así. Tenemos que tener nosotros esa urgencia, hermano, de ser el primero, de estar ahí. Bendito sea el nombre de Dios. Después dice el 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro descendió antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces el hombre, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Qué bonito, hermano, lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Pero aquí, hermano, tiene que haber mucha fe en cada uno de nosotros. Para ser sanado, hermano, para ser sanado de toda nuestra enfermedad, tenemos que creer, tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa en la oración, hermano, mover el agua en estos tiempos, mover el Espíritu Santo. ¿Y cómo movemos el Espíritu Santo, hermano? Por medio de la oración, por la palabra de Dios, por cantar una alabanza, qué sé yo, y estar alegre, hermano, con un corazón regocijándonos de Cristo Jesús, porque Él está en nuestra vida. Por eso le insto, hermano, a que oremos todas las noches, oremos, veamos las palabras de Dios, cantemos alabanza, hermano. Que Dios les bendiga a todos en nuestro Señor Jesucristo, les sea, hermano, acompañando todos estos tiempos. Amén y amén. Gracias a Dios. Eres Jehová, mi sanador, el todopoderoso Dios de amor. Sentado estás en alta majestad,